Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, doctor. profesor. Buenas tardes, sí, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, ya, ¿se ve el Power? Sí, doc, se ve bien. Ya, entonces habíamos quedado ayer y yo les decía que en los nódulos en los nódulos ciróticos, yo les decía que los nódulos ciróticos son estructuras del hígado, ¿ya? Que se forman a raíz de la inflamación crónica, a raíz del daño de reparación. Llega un momento que el hígado ya no es capaz no es capaz de repararse al íntegro frente a la causa, y en ese momento el hígado comienza a hacer fibrosis de tipo reparativo y fenómenos de organización. Y lo que termina pasando es que se forman nódulos de regeneración. Estos nódulos de regeneración obviamente no cumplen una función normal, no son capaces de suplir las necesidades del hígado como lo hacía el hígado en su estructura normal, ¿ya? Y por lo tanto, estos nódulos de regeneración, a pesar de que son constituidos por hepatocitos benignos, ¿cierto? Solamente que de una estructura diferente, están dispuestos de una manera diferente, dependiendo de la anoxia que lo esté afectando, y en general hablamos en este contexto de hígados alcohólicos o de hígado por hepatitis crónica, debido a hepatitis B o hepatitis C. Una cosa es que el hígado tenga fenómenos de reparación y organización, ¿ya? Pero la causa en el fondo sigue ahí. Si es hepatitis B, el virus sigue ahí, sigue causando daño de reparación, daño, reparación, daño, reparación. Y finalmente los nódulos cirróticos pueden llegar a degenerar en cáncer, ¿ya? El carcinoma hepatocelular, los carcinomas hepatocelulares en general son raros, ¿ya? Pero cuando se presentan generalmente eh, se presentan en hígados en contexto de cirrosis, ¿ya? El 80% se presenta en hígado cirrótico, un 20% se puede presentar en hígados no cirróticos, ¿ya? Pero es más raro. Uno siempre no piensa en pacientes que tienen una cirrosis de base. Y decía que es la segunda malignidad más común en el hígado en la población pediátrica. En tal caso, van a ser una variante de tumores que se llaman los hepatoblastomas, que son frecuentes en niños, ¿ya? Los tumores del hígado son más frecuentes en hombres que en mujeres, y los factores de riesgo son todos aquellos que llevan a la cirrosis, ¿ya? Sobre todo la cirrosis que se deben a causas inflamatorias y no se corrigen. Porque, por ejemplo, el alcohol, si el paciente deja de tomar, en teoría la causa cesa, ¿cierto? En teoría, si el paciente baja de peso, la causa también cesa. Pero
la hepatitis B, si no se trata como corresponde, y la hepatitis C, y si no se trata como corresponde, la cosa no va a cesar. Aunque el hígado es cirrótico, el hígado, el virus va a seguir ahí. Entonces, eh, es común de que en esos hígados donde la cosa no cesa, tengamos más riesgo de hacer carcinoma hepatocelular. Y yo le decía que, por ejemplo, acá tenemos un hígado, y acá en la periferia podemos ver que tiene estos nódulos de regeneración, pero acá a la derecha tenemos digamos que esto fue, en su momento fue un nódulo de regeneración, pero que se transformó en cáncer. Y fíjense ustedes que comenzó a expandirse y a comprimir las estructuras del hígado cirrótico vecinas. Si nosotros lo vemos ahora de manera microscópica, vamos a ver que estos hepatocitos malignos no, no se parecen en nada al hepatocito benigno. ¿Se recuerda cómo es el hepatocito benigno? Tiene una forma más poliédrica, gordita, ¿cierto? Pero en este caso, fíjense que como que se vuelven más pequeños y pierden citoplasma. Y son todos muy monótonos. Fíjense que son todos muy parecidos entre ellos. Si nosotros hiciéramos una tinción de reticulina, que es la tinción de colágeno 4, la tinción de colágeno más fino, veríamos que se pierde entre medio, acá en los hígados benignos, nosotros podríamos ver si nosotros le hacemos una tinción de colágeno tipo 4, de tinción de reticulina o de retículo, podríamos ver que entre los hepatocitos existe colágeno tipo 4, es un colágeno muy muy fino. Pero en el caso del tumor, si yo le hiciera tinción de reticulina, vería que eso se pierde. Eso muchas veces nos ayuda cuando tenemos casos donde no sabemos o no tenemos certeza si el nódulo que estamos viendo es maligno o no es maligno. Fíjense ustedes cómo se ven los hepatocitos, son células, hepatocitos malignos, son células que pierden el citoplasma eh, y se disponen de una manera mucho más nodular, más que trabecular como en un hígado normal. Tenemos además una lesión que se llama el adenoma hepatocelular. El adenoma es una lesión benigna, ¿ya? Que surge en hígados no cirróticos y que tenemos que tener presentes en las mujeres que usan anticonceptivos orales, ¿ya? Probablemente sea una indicación de que a esa mujer hay que suspenderle el anticonceptivo, ¿ya? Porque eso, a veces los adenomas no causan problemas porque se transforman a cáncer, pudiendo hacerlo, sino que a veces causan problemas porque su tamaño es muy grande y eso causa efectos de masa o causa sangrados agudos. Entonces, a veces el adenoma igual trae problemas en un hígado no cirrótico. Existe un riesgo de transformación en hombres si se presenta con una mutación específica que es la mutación de la beta-catenina y en tumores de gran tamaño. Acá, por ejemplo, tenemos un hígado, fíjese que no es un hígado cirrótico, fíjese el color es más homogéneo, a diferencia de este hígado que yo le mostré recién, fíjese cómo es, y es como micronodular. El hígado normalmente se ve mucho más homogéneo en cuanto al color y es más suave a la textura. Fíjese que aquí hay una gran masa bien delimitada, em, que cuando nosotros lo vemos a microscopios vemos una proliferación clonal de hepatocitos que son maduros, solamente que evidentemente no van a tener la estructura del ovulillo, la estructura de sinusoide, de vena central, espacio porta, una proliferación neoplásica benigna de hepatocitos, ¿sí? Fíjense acá el contraste, acá comienza el adenoma y lo de acá es hígado no adenomatoso, y tiene cambios de tipo estetóxico, ¿cierto? Estetosis macrovesicular y microvesicular. La hiperplasia nodular focal es otra lesión focal del hígado que se suele afectar a las mujeres entre 30 y 40 años. ¿Ya? La mayoría son solitarias o una cicatriz central. Eso es la diferencia del adenoma, la cicatriz central, para que lo tengan presente. Vamos a observar nódulos de hepatocitos, vasos con paredes gruesas, reacción ductular. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en general? El hígado responde a la inflamación crónica, en este caso una neoplasia, generando una proliferación de ductos biliares, ¿ya? Y también inflamación crónica alrededor, y esto no se transforma en cáncer. Entonces, la diferencia entre la hiperplasia nodular focal
Y el adenoma tiene potencial maligno y la hiperplasia nodular focal tiene una cicatriz central. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso lo puedo preguntar así en la prueba. Acá fíjense, la lesión nodular también es bien delimitada. Acá hay hígado normal y acá tenemos la lesión y fíjense que tiene un centro cicatricial. Cuando nosotros lo vemos entonces una proliferación neoplásica de melanocitos, o sea, con melanocitos, de hepatocitos, con áreas de fibrosis, ya delimitando pequeños nódulos em, de hepatocitos benignos. Bueno, ¿alguna duda con las lesiones del hígado de lo que acabamos de hablar? No, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre un órgano que está en la vecindad del hígado y que es igual de importante, y que es la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano, como ustedes saben, que es como un saquito, ¿cierto? Que está debajo del hígado y está en continuidad. Si nosotros hiciéramos un corte más completo, veríamos que la vesícula biliar eh, es un órgano con lumen, ¿cierto? Que tiene un revestimiento de un epitelio glandular o cilíndrico alto y tiene algunas proyecciones que pueden bajar incluso hacia la túnica muscular que se llaman em, los senos de Rokitansky, ¿ya? Y característicamente la vesícula biliar no tiene su mucosa, a diferencia de otros órganos del sistema digestivo, la vesícula biliar no tiene su mucosa. Y pasamos directamente a la túnica muscular propia, después el tejido conectivo perivesicular, que dependiendo si estamos hacia el peritoneo, va a terminar en serosa, o si estamos en relación al hígado, vamos a comenzar inmediatamente con el tejido hepático de la vecindad. Acá tener en consideración que la vesícula biliar puede tener dos fenómenos inflamatorios. La colecitis aguda, donde vamos a tener, en general, en nuestro medio, en el medio de Chile, digamos, las colecitis agudas siempre o casi siempre van a estar relacionadas a enfermedad litiásica de la vesícula, ¿ya? En general, como lo vimos en el seminario, vamos a tener una impactación de un cálculo de la vesícula y va a desencadenar los fenómenos de inflamación aguda que revisamos en las clases anteriores. Em, pero en general esas vesículas, la vesícula que tiene cálculo, y no es una vesícula que tiene, digamos, el cálculo de la aparición de la noche a la mañana. Es una vesícula que ya viene de hace rato con fenómenos de cálculo o de, digamos, de sedimentación de colesterol dentro de la vesícula. Y esa sedimentación o esa formación de cálculo, ustedes se imaginarán que los cálculos adentro chocan con las paredes y eso genera microabrasiones de la vesícula y el mismo colesterol genera inflamación de la pared de manera crónica. Entonces, en general, las vesículas siempre las vamos a ver con signos de inflamación crónica. Van a decir fibrosis, inflamación linfocitaria, plasmocitaria, macrófago, signos de hiperplasia, ¿ya? Siempre la vesícula van a tener algún tipo de cambio crónico. Entonces, en general, la colecitis aguda van a ser aguda sobre crónica. O sea, vamos a tener una vesícula con cambio crónico y se agudizó. Em, Hay muchos tipos de colecitis crónica. Folicular, cuando vemos muchos folículos linfoides secundarios asociados a la pared vesicular. Y alinizante, cuando la vesícula está tan crónica que la mucosa desaparece y la pared se fibrosa. Y esa variante de colecitis crónica es la que más se asocia a carcinoma de vesícula. También podemos ver colecitis santogranulomatosas. Vamos a ver que hay una vesícula que tiene muchos macrófagos repletos de, mm, de material lipídico. Y por eso se llaman santo. De ahí viene santo, de grasa, de lípidos. Acá, por ejemplo, tenemos una vesícula con agudización. Y tenemos una ulceración de la mucosa. Fíjense que el epitelio se interrumpe. Acá termina el epitelio, acá termina y acá se interrumpe.
acá se interrumpe y tenemos entonces un fondo con fibrina, con hemorragia y con inflamación aguda de polimorfos nucleares, restos de núcleos, ¿cierto? Y un fondo que si nosotros acá abajo probablemente vamos a ver también un poquito de tejido granulatorio, ¿cierto? Y todo lo que ustedes ven acá son atipias de tipo reactivo, va a decir daño subletal de las células de la vecindad. La colecitis crónica se va a manifestar, como yo les decía, por acúmulo de células inflamatorias crónicas, por hiperplasia de la túnica muscular, ¿ya? Podemos ver también inflamación crónica en la mucosa de la vesícula. Podemos ver algunos filetes nerviosos, y en este caso, en esta fotografía no vemos, pero podemos ver filetes nerviosos gruesos. Son manifestaciones de una vesícula que tiene un sufrimiento crónico, que tiene una inflamación crónica. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos la variante que yo les decía, hialinizante, donde fíjese que se perdió la mucosa, no hay mucosa, y se reemplazó con un tejido fibroso denso, en el cual podemos reconocer algunos agregados linfoides, de inflamación linfoide entre medio. Esta variante, la crónica hialinizante, es la que más se asocia a cáncer de vesícula biliar. Acá, por ejemplo, tenemos la colecitis granulomatosa. Yo que decía que las características de una vesícula crónica son los infiltrados linfoides o linfoplasmocitarios, o histiocytos, macrófagos. Podemos tener, yo que decía, hipertrofia o hiperplasia de la muscular propia de la vesícula. Podemos tener agregados linfoides. Y en este caso, en el de la granulomatosa, además tenemos formación de granuloma, o sea, formaciones nodulares de histiocytos espumosos, o sea que contienen lípidos. Por eso se llaman santomas, porque son agrupaciones de histocitos santomizados o santomatosos, y son histocitos que tienen componentes lipídicos en su interior. La colecitis crónica folicular, vamos a ver que característicamente, además de todas las cosas que ya les dije, va a tener formación de folículos linfoides secundarios, ya sea en la pared o en la mucosa. Recordar, y esto es propio de Chile, que la patología biliar litiásica, los cálculos en la vesícula, son patologías GES, donde se recomienda dentro de GES que un paciente que tiene litiasis vesicular y tiene entre 35 y 49 años está dentro de la garantía GES, y por lo tanto se debería operar con beneficios del GES, ¿cierto? Em, Sabemos de que Chile tiene un tema genético, porque se supone que la población indígena chilena, sobre todo la de origen mapuche, tiene ciertas alteraciones genéticas que le hacen más proclive a generar cálculos de la vesícula y por ende también a generar cáncer de vesícula. Entonces, en Chile, si ustedes estudian literatura de cirugía del mundo anglosajón, de Estados Unidos o de Europa, van a leer que las litiasis vesiculares no todas se operan, porque en esos países no existe el cáncer de vesícula de la misma manera que existe en Chile. Acá en Chile, toda vesícula que tiene cálculos se opera porque nosotros tenemos mucha tasa de cáncer de vesícula. Entonces, como definición para nosotros, las colelitiasis, todas se van a cirugía, todas, ninguna se observa, por el riesgo que existe de que a largo plazo ese paciente haga cáncer de vesícula. Ahora, siempre hay que considerar que un paciente que tiene cálculo en la vesícula podría ya tener cáncer de vesícula, ¿ya? Y muchas veces nos vamos a encontrar con la sorpresa de que en la biopsia podemos llegarnos a encontrar con un cáncer. Entonces, por eso que es tan importante en nuestro medio que toda vesícula con cálculo se opere. Nosotros, los patólogos, procesamos la vesícula de cierta manera porque se ha visto de que el cáncer de vesícula no se origina en cualquier zona de la vesícula. Por lo general, lo más frecuente es que el cáncer de vesícula lo veamos asociado a la pared de la vesícula que está pegada al hígado.
Entonces nosotros de esa pared es la que nosotros nos importa para sacar cortes para estudiar la vesícula bajo el microscopio. Otras lesiones que tenemos que considerar son los pólipos de la vesícula. Existen, a ver, la vesícula crónica, eso no se me olvidó mencionárselo. Muchas veces, acá debajo del epitelio, en la vesícula con colecitis crónica, vamos a tener los mismos acúmulos de macrófagos santomizados, pero que se van a ubicar debajo del epitelio. Y cuando eso ocurre, nosotros llamamos ese fenómeno como colesterolosis. Cuando ese fenómeno ocurre acá abajo, en la pared, lo llamamos colecitis crónica santogranulomatosa, cuando ocurre aquí en la pared acá abajo. Cuando esas conexiones de macrófagos humosos generan proyecciones polipoides hacia la mucosa, nosotros lo llamamos una colesterolosis polipoide. O de frentón hablamos de pólipos colesterínicos o pólipos de colesterol. Como el que estamos viendo en esta imagen, fíjense ustedes, es una mucosa que tiene un recubrimiento típico de la vesícula, pero en la lámina propia hay colecciones de macrófagos humosos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos una vesícula y fíjese que se ve como micropoliposa. En el fondo lo que hay es colesterolosis formando pequeñas estructuras polipoides. Em, lo otro que podemos ver muchas veces es en la pared de la vesícula biliar podemos ver cristales de colesterol asociados a la pared. En el fondo los cálculos al chocar van dejando, como los cálculos son colesterol puro, son pelotitas de colesterol, van chocando contra la pared, van haciendo microtrauma y muchas veces el colesterol se queda en la pared y genera estos granulomitas con cristales de colesterol. Ahora, el cáncer de vesícula biliar es un cáncer agresivo y tiene una tasa de sobrevida muy baja, del 10% a 5 años. Eh, Yo le estaba diciendo que la litiasis vesicular es un factor de riesgo importante. En nuestro medio, por ese motivo, todas las vesículas biliares con cálculos de la vesícula se operan. Todas se operan, sin ninguna excepción. Un 50% de los cánceres de vesícula se detectan de manera incidental en las biopsias. Y por ese motivo, como les acabo de decir, se operan todas las biopsias con litiasis. Generalmente son de personas adultas mayores, 60, 70 años. Hay mayor incidencia en las mujeres, afecta más el fondo de la vesícula, también el cuerpo y con menor tasa el cuello de la vesícula. El pronóstico lo va a dar cuán invasivo está el tumor, ¿sí? Cuánto está afectando el tumor respecto a la serosa de la vesícula o respecto a la invasión hacia tejidos vecinos o el hígado. Hay subtipos de adenocarcinomas de la vesícula. El más frecuente es el tipo biliar. ¿Ya? Eso es un dato curioso para que ustedes sepan nomás. Fíjense ustedes cómo se ve el cáncer. Fíjense, esto es vesícula normal, o vesícula no normal, sino vesícula con cambio crónico. Acá vemos, por ejemplo, esa microcolesterolosis que demostré recién, pero fíjense que aquí ya hay informaciones irregulares, mamilonadas, hemorrágicas, que corresponden a cáncer de la vesícula hacia el fondo y hacia el cuerpo. Acá fíjense, este es hígado, esta es la vesícula biliar, y fíjense que tenemos el cáncer de la vesícula, y en este caso, este es un corte que le hicieron a la vesícula hacia lo largo. Fíjense que el cáncer está infiltrando el tejido hepático. Entonces, esto ya ha dado otro pronóstico al tumor. Fíjense que el cáncer de vesícula es muy parecido al cáncer que hemos visto ya, que vimos hace ayer, el cáncer de adenocarcinoma surgido de un esófago de Barrett. Igual son glándulas, fíjense, y están infiltrando hacia la profundidad de la pared de la vesícula. Acá, bueno, acá está la mucosa de la vesícula, pero en este caso la mucosa está completamente distorsionada por un adenocarcinoma y está infiltrando la pared, esta es la pared de la vesícula, y se está metiendo hacia el tejido profundo de la vesícula. ¿Ya? Todo lo que ustedes ven acá fibroso es desmoplasia. La desmoplasia, yo les explicaba en las clases de cáncer, es
una fibrosis inducida por el tumor. Y por eso que se ve como si fuera más grueso la pared de la vesícula, por causa de la desmoplasia que genera el tumor. También tenemos un tipo de cáncer que se da en las vías biliares, que se llama el colangiocarcinoma. Y es un adenocarcinoma derivado del sistema biliar, pero fuera del hígado. ¿Ya? Es raro. La etología es similar a lo que podríamos ver en un colangiocarcinoma dentro del hígado. eh, es de mal pronóstico. Los colangiocarcinomas dentro del hígado o fuera del hígado son de mal pronóstico. Y los factores de riesgo son algunas lesiones del colédoco, como son los quistes de colédoco, algunas enfermedades autoinmunitarias, como es la colangitis engrosante primaria, y ustedes van a revisar en medicina interna, algunos parásitos, como la fasciola hepática, la enfermedad de Caroli, que no es una malformación, sino es una consecuencia de la inflamación crónica de la vesícula biliar, la colelitiasis y la pancreatitis crónica. ¿Ya? Y es un adenocarcinoma también que tiene un epitelio de tipo biliar. Acá, por ejemplo, acá tenemos, fíjense, esto es la ampolla de Vater, esto es duodeno. Acá está la ampolla de Vater, recuerden que la ampolla de Vater desemboca el conducto biliar común. En ese conducto biliar común desemboca el conducto de Wilson, que es el conducto principal del páncreas, que es este que está acá. Esto que está acá es páncreas, en la cabeza del páncreas. Y esto que está acá es el conducto biliar común. Fíjense que em, acá se aprecia que se ve como blanquito, como una zona como más blanca. Bueno, eso que está ahí es tumor. Y es un tumor que están haciendo de la pared de este conducto hepático común. Y en este caso es un colangiocarcinoma. Fíjense ustedes, es un cáncer que tiene un epitelio y se parece mucho al de la vesícula biliar normal. Por eso que es de tipo biliar. ¿Ya? Y está infiltrando hacia, hacia la pared de la misma vía biliar común y puede, por supuesto, infiltrar los tejidos vecinos, ya sea hacia el duodeno o puede infiltrar el páncreas. Acá tienen que recordar una cosa que es muy relevante. No sé si han escuchado hablar sobre los tumores de la ampolla de Vater o los tumores periampulares. ¿Han escuchado sobre los tumores periampulares? ¿Los periampulares, profe? ¿Como los Sí. periampulomas? Claro, porque en el fondo acá está la ampolla de Vater, entonces son tumores periampulares porque están en relación a la ampolla de Vater. Entonces acá tienen que recordar tres tumores. ¿Ya? Los tumores que derivan del epitelio del duodeno, o que son de la ampolla misma, de la ampolla de Vater misma, los tumores de la cabeza del páncreas y los tumores que derivan de la vía biliar común. Por eso son tumores periampulares, porque pueden ser de esos tres orígenes, de origen pancreático, de origen de la ampolla, o sea, del duodeno, o de la vía biliar común. Y a veces, imagenológicamente es difícil muchas veces diferenciarlo y hay que recurrir a la biopsia. Y a veces cuando el paciente tiene un tumor de ese tipo, lo que se hace es que con un endoscopio, el endoscopista toma biopsia de manera dirigida de esta zona para tratar de dilucidar de dónde viene el tumor. Muchas veces tampoco se puede, y en ese caso lo que corresponde es que el paciente se opere y se le saca toda esta zona. Se hace una cirugía de Whipple. Y se le saca la cabeza del páncreas, se le saca la vía biliar común y se le saca el estómago distal y el duodeno, la porción que corresponde al duodeno. ¿Ya? Y de esa manera para poder saber si es un tumor de cabeza de páncreas, si es un tumor de la ampolla de Vater misma o es un tumor derivado de las vías biliares. ¿Sí? Eso es la clase de vesícula y de esófago, vesícula y hígado. ¿Ya? Obviamente si es por hablar de hígado, podemos hablar todo ese semestre, porque el hígado es un órgano muy complejo y es complejo incluso para los patólogos. O sea, el hígado es un órgano difícil, no es un órgano fácil de diagnosticar y requiere harta experiencia. El doctor Rodó tiene más, el próximo semestre vamos a tener un segundo docente, y el doctor Rodó tiene mucha experiencia en ver hígados, ¿ya?
De hecho, se fue a estudiar eso a Inglaterra. Entonces, él maneja mucho más ese tema que yo. Pero nosotros no vamos a hablar de eso porque es un tema complejo. ¿Se ve de segundo power? Profe, Aún no. ¿No se consulta. ve? No, no está Profe, proyectado. Ya. A ver. Ya, ahí está. O sea, vamos a empezar a hablar de ahora de la patología de cavidad de la boca y de las glándulas salivales. ¿Ya? Entonces, algunas generalidades de patología. Recuerden que la lengua tiene varias estructuras, varias disposiciones de la mucosa, dependiendo de la zona de la lengua de la que estemos hablando. La zona ventral de la lengua, o sea, la parte de abajo de la lengua, no es igual que la zona superficial de la lengua. En la zona superficial de la lengua, que es más áspera, vamos a tener las papilas gustativas. Y esas papilas gustativas van a tener diferentes formas, dependiendo de los quimiorreceptores que tienen hacia la profundidad, si van a ser salados, dulces. eh, en los animales, las papilas gustativas también tienen diferente proporción entre ellas. Hay, por ejemplo, los gatos, los felinos, ustedes saben que cuando un gato de lame, la lengua es áspera, ¿cierto? Y ese motivo es porque las papilas gustativas de los gatos ¿cuánto se llama? Son ásperas, tienen esta disposición, como más papiladas. No recuerdo el nombre específico que se le da etológicamente a esas papilas, ¿ya? Pero en el fondo, tengan presente que la lengua va a tener papilas gustativas de diferentes formas, dependiendo de el tipo de receptores que van a tener eh, para el sentido del gusto. Recordemos también que en etología, las mucosas orales, digamos, bueno, la mucosa en general, la mucosa que tiene revestimiento escamoso, ya sean del esófago, ya sean de la zona genital o de la zona oral, son mucosas que, a diferencia de la piel, no tienen, en situación normal, no tienen estrato córneo, no tienen estrato córneo, sino que solamente tienen estrato espinoso, de un grosor variable dependiendo de la zona donde estemos hablando. Y hacia abajo, el tejido conectivo subepitelial o la lámina propia, que podemos llamar, en general es más laxo, tiene vasos sanguíneos y fibroblastos. Entonces vamos a comenzar hablando sobre las infecciones. Yo creo que es la patología que más van a ver ustedes. Vamos a hablar de la candidiasis. Ustedes saben que las cándidas son hongos que en general viven con nosotros, solamente que ellos son comensales, o sea, están ahí en simbiosis con nosotros, sin provocar mayor problema, solamente que en ciertas condiciones, como el consumo de ciertos medicamentos que bajan las defensas, o en contexto de pacientes inmunocomprometidos o abuelitos, puede pasar de que la cándida prolifere, generando problemas infecciosos, ¿ya? Por ejemplo, eso también es importante, o sea, la candidiasis, además por ejemplo, la persona, por ejemplo, van a ver ustedes que los pacientes que son asmáticos, no sé si han visto eso en medicina interna, pero a los pacientes asmáticos uno de los medicamentos que se receta son los corticoides inhalatorios, ¿cierto? La budesonida, los corticoides que se inhalan con espaciador. Bueno, siempre se recomienda al paciente que después de utilizar el inhalador con corticoide, se enjuague la boca. Por el motivo de que evidentemente el corticoide va a generar una inmunodepresión local en la boca. Y eso va a hacer que la cándida pudiese proliferar. Entonces, muchas veces vemos niños con la lengua blanca y que son asmáticos. Y es por ese motivo, porque en el fondo no se enjuagan la boca después de usar el inhalador nasal, el inhalador, eh, el inhalador por el asma. ¿Ya? También podemos ver candidiasis cuando utilizamos antibióticos de amplio espectro, porque como se muere toda la flora normal, y no se mueren los hongos, que también forman parte de la flora normal, entonces ellos proliferan en esos nichos biológicos que quedan vacíos. Más que nada por eso.
La cándida la podemos ver de dos maneras, como levaduras, que son estas bolitas, ¿ya? Estas bolitas, y las hifas, que son estas estructuras largas, ¿cierto? Como eh, pequeños bastones. En general, cuando vemos hifas, es cuando hablamos de una infección fúngica, ¿ya? Porque en el fondo las levaduras siempre van a estar. Pero cuando hay hifas, porque ya hay candidiasis establecida. Hay variedad de manifestaciones clínicas. En general, la más frecuente cuando hay una infección superficial de la mucosa. Yo que decía, cuando vemos las lenguas blancas, vemos se llama maggots, o vemos cuando hacemos endoscopía, a veces nos encontramos que los pacientes tienen cándida en el esófago, ¿ya? Pero muchas veces la candidiasis puede invadir vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo en las clases de cuando vimos patología eh, de la vía respiratoria alta y les hablé de las infecciones fúngicas? Yo les dije que a veces los hongos se pueden meter a los vasos y eso genera una infección fúngica invasora o angioinvasora. Eso habla de una enfermedad de máxima gravedad. Significa que los hongos se están metiendo hacia el torrente sanguíneo y es un paciente que en general está en la UCI, un paciente grave, muy, muy grave. ¿Ya? Em, Factores van a determinar la infección, el estado inmunológico del paciente, el entorno de la mucosa oral, o sea, dependiendo, como yo que dije, si hay más comensales en la zona, si hay más bacterias o no, si se utilizaron antibióticos o no, y la cepa, porque hay cándidas que son más agresivas que otras. Acá, por ejemplo, tenemos la candidiasis pseudomembranosa. Fíjese, esta boca de paciente en el paladar blando tiene estas verdaderas placas blancas que son candidias, ¿ya? Que parece leche cuajada, que se componen de masas de hifas de levadura y células epiteliales de camadas. Eh, y si uno las rapa con un palo o el cepillo de dientes, se van a salir. La mucosa que está debajo va a estar roja, porque está irritada, y puede haber sangrado, pero si hay sangrado, tenemos que pensar además algunos diferenciales como el líquen plano o quimioterapia, o se llaman daño actínico perdón, daño citotóxico por quimioterapia. La placa podemos verla en la mucosa oral, en toda la mucosa, en el paladar, en el dorso de la lengua. Yo creo que es muy frecuente en el dorso de la lengua. Todos hemos visto pacientes que tienen la lengua blanca. También tenemos la candidiasis eritematosa, y quizás es mucho más frecuente, pero como no se ve blanca, entonces no llama tanto la atención. La lengua se siente urente, se siente como que quema, ¿cierto? Hay una pérdida de papilas, entonces se ve una lengua brillante. Se ve en pacientes con serotomía, o sea, con pacientes que tienen enfermedad de síndrome de Sjögren. ¿Saben lo que es síndrome de Sjögren, cierto? ¿No han escuchado hablar? ¿Síndrome de cuánto, profe? No, no me suena. No sé cómo se pronuncia bien, si es Sjögren o Sjögren, ¿ya? Es una enfermedad autoinmunitaria donde hay autoanticuerpos contra las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. Entonces son pacientes que secretan poca saliva y que secretan pocas lágrimas. Entonces ellos sufren mucho del ojo seco, sufren mucho de la boca seca. Entonces los pacientes como tienen la boca, recuerden que la saliva también tiene un efecto protector contra infecciones, porque la saliva em, tiene algunos agentes, em, digamos, no sé la palabra técnica, pero tiene agentes para poder eliminar o para poder evitar infecciones, como parte de la inmunidad innata. Entonces, si el paciente tiene la boca seca, va a tener más riesgo de hacer infecciones. Vamos a tener atrofia de capapilas del centro de la lengua. Acá fíjese que se ve una lengua plana, una lengua que no se ve como con rugosidades. Vamos a tener los índices de romboide mediana, y cuando en la zona central de la lengua se ve como enrojecimiento, ¿cierto? Bien, bien demarcado, como acá. Y acá se ve como una lengua como eh, inflamada, pero al centro, ¿ya? También podemos tener candidiasis multifocal crónica con signos de infección candidiásica en la mucosa oral en otros sitios.
la lengua dorsal, en el paladar duro, paladar blando y en los ángulos, o sea, acá en la comisura. Podemos tener initis angular en la zona de los labios, en el ángulo. Vamos a tener fisuras, escamas, candidiasis, y ya está involucrando todos los labios. También podemos tener inflamación de la dentadura postiza, ¿cierto? O lo mismo, con eritemas, hemorragia, ¿ya? Y candidiasis y hiperplasia crónica. O sea, vamos a ver zonas más engrosadas de la mucosa. Y no se van a salir con un simple raspado. Vamos, por eso se llama hiperplásica. Bueno, acá tienen un resumen como de las características técnicas de la candidiasis, para que la puedan revisar. El diagnóstico de la candidiasis en general es clínico. Se da al paciente una dosis de antifúngico oral, fluconazol. Generalmente se da una dosis y con eso es suficiente. En carcinología podemos ver IFAS. ¿Ya? Eso es la estructura que yo les decía. En la biopsia también podemos, si tomamos biopsia, también podemos ver IFA con una tinción de paz. La tinción de paz es muy buena para ver hongos. La vamos a ver en relación a la superficie del epitelio. Un epitelio que como está inflamado va a empezar a secretar queratina. Va a empezar a aparecer un estrato córneo anormal de paraqueratosis, de queratina que se llama paraqueratina. ¿Ya? Y en esa paraqueratina se van a ver las cifras de la cándida. De hecho, se habla como de un patrón en espagueti o en albóndigas, donde las albóndigas serían como las levaduras y el espagueti serían las hifas. ¿Mm? Eso. Aquí hay más detalle, yo creo que con lo que dije está bien. ¿Mm? Bueno, como les decía, podemos verlo con tensión de paz. También podemos hacer una tensión de plata, que se llama Gulocot, o también se llama Gomori, donde vamos a ver cómo resaltan las estructuras híficas en la mucosa. Obviamente podemos tener también inflamación aguda o crónica en relación a la infección. ¿Alguna duda con eso? No, doctor, por lo menos para mi parte. Ya, entonces vamos a seguir ahora con el virus herpes. También conocemos, es un virus familiar para nosotros. Los virus herpes son virus ADN de doble cadena, donde son virus específicos del ser humano. Tenemos los virus herpes simple. eh, no, hay muchos más, son muchísimos virus herpes en verdad. Pero lo que nos importa en la medicina son estos que están acá. El virus herpes simple, que se clasifica en tipo 1 y tipo 2, y antiguamente se hacía la diferencia entre el virus herpes genital y el virus herpes oral. Hoy día, por razones obvias, ¿cierto? Ya no se puede hacer esa diferenciación porque en la población los virus herpes 1 y herpes 2 están de manera indistinta en la zona genital y en la zona oral. También tenemos los virus varicela zoster, que son los virus de herpes zóster, ¿cierto? O de cuya primo infección se llama varicela y cuya recurrencia se llama herpes zóster, ¿cierto? Tenemos los virus Epstein-Barr, que también son de la clasificación de los virus herpes. Son virus, también la mayoría de nosotros tiene infección por virus Epstein-Barr, solamente que los virus Epstein-Barr están ahí silenciosamente escondidos en las células inmunitarias de nosotros y que solamente se reactivan ante situaciones de baja de inmunosupresión. Y son virus oncogénicos, entonces hay que tenerlo presente porque el virus Epstein-Barr está asociado a varios tipos de linfomas. El citomegalovirus, el otro virus herpes, se asocia también a pacientes también se contagia, es muy fácil contagiárselo. La mayoría de nosotros tiene citomegalovirus, pero tan de manera silenciosa en nuestras células inmunitarias y solamente se reactivan frente a situaciones de baja inmunidad. Son virus que, como su nombre lo dice, generan megalias, generan en las células epiteliales están contagiadas con el virus, el citomegalovirus. eh, su núcleo, el núcleo celular crece muy grande. También tenemos
Otros virus que son propios de la infancia, por ejemplo, el exantema súbito, que está asociado al herpes 6, y también, también se puede asociar al herpes 7. Esto lo van a ver cuando vean pediatría. Aquí nos estamos refiriendo con exantema súbito, un exantema que da en las guaguas o en los niños pequeños. Y el herpes 8, y está asociado a sarcoma de Kaposi, ¿ya? El HHV8. También algunos linfomas, pero yo creo que recuerden el sarcoma de Kaposi y está asociado al virus HHV8. Eso es una pregunta de la medicina completa y de Neumocom y todas esas cosas. El virus herpes simple, como yo les decía, hacíamos la diferencia entre el herpes 1 y el herpes 2, uno oral y el otro genital, pero hoy día como que eso ya no es tan así, porque los virus herpes están distribuidos y de manera indistinta en ambos tipos de mucosa. Em, Pueden afectar las vísceras, el pulmón, el hígado y el cerebro. En ese caso pueden generar meningitis. Existen las meningoencefalitis herpéticas, que también son de gravedad. Entonces ahí hay que hacer punción lumbar y todas esas cosas para poder detectarlo. Em, el virus, em, el virus cuando se contagia, genera una infección, una primera infección que puede durar de 3 a 4 semanas. Es una primera infección que a veces es sintomática, a veces no. Y cuando es sintomática, da los síntomas que nosotros conocemos, o sea, las típicas em, vesiculaciones en la boca, solamente que cuando es primera infección generalmente con mucho escándalo. O sea, generalmente son niños que tienen primera infección y tienen la boca roja, con muchas aftas. Después se pasan, pero el virus sigue ahí, latente. Se mete los virus herpes simples tienen la gracia que ellos se quedan a vivir en los nervios regionales, y están ahí latentes y frente a situaciones de baja en la inmunidad ellos pueden reactivarse y sucede y nosotros conocemos como las apnas, y cada cierto tiempo a la gente que sale apna en la boca, ¿cierto? Eso y la gente llama los fuegos, ¿cierto? Se generan estas vesículas con líquido seroso sobre una base eritematosa y luego se convierten en pústula y luego en costra, que son las formas en que el virus se manifiesta. Acá, por ejemplo, todos sabemos cómo son las apnas del herpes, y característicamente siempre van como son virus que están en estado latente en los nervios. En este caso, si ese mismo virus se reactiva, siempre va a seguir un afta en la misma zona donde ese nervio está inervando. Entonces vamos a tener un afta en este caso en la zona de labio. Podemos ver eso en todas las mucosas donde el virus se haya infectado. Acá, por ejemplo, acá, va a ser en la encía, en la zona alrededor de la muela, ¿cierto? Pero también podríamos tener, fíjense, que en el labio inferior. Todo depende de dónde haya sido la primera infección del virus, ¿sí? Y en este caso, está generando una sobreinfección bacteriana, y por eso el paciente tiene costras sobre las vesículas, y se pueden sobreinfectar. Bueno, acá tienen la diferenciación entre el virus herpes 1 y el virus herpes 2. Yo les decía que al final de cuentas, esto como casi que histórico, porque hoy día se ha visto de que el virus herpes 1 y el virus herpes 2, eh, hoy día ya esta diferenciación de que uno era por cazaguía y otro por contacto sexual, hoy día eso está casi revuelto. Entonces ya no es tan importante hacer esa diferenciación. Yo les decía, ¿cuál es la historia natural? El virus infecta y se mete a los nervios. Esos nervios llegan siempre a los ganglios, ¿cierto? Y ahí el virus se mantiene dormido. Y cuando obviamente si es en la zona facial, el ganglio que se va a infectar va a ser el ganglio trigémino, del seno craneal, creo que es, ¿no? El trigémino. O del quinto. No me acuerdo si el quinto o el tercero. Bueno, El trigémino, el quinto, profe. el quinto, ya, sí, ya me acordaba de eso ya. Entonces ese virus va a estar ahí durmiendo.
Y frente a una situación donde la inmunidad baja de manera negativa, ya sea porque ustedes están estresados porque tienen una prueba o porque terminaron con el pololo, no sé, el virus se puede reactivar y va a generar estos problemas de las aptas, ¿cierto? Factores que pueden asociarse a eso, edad avanzada, luz ultravioleta, estrés físico, fatiga, calor frío, cualquier cosa. En verdad, cualquier cosa. Menstruación. En general, la infección primaria puede ser asintomática o puede ser sintomática. O sea, eh, ustedes le pueden dar un beso, por ese mismo motivo a los bebés no se le dan besos, ¿ya? A las guaguas no se comparten la cuchara con saliva, hay una mala costumbre de las mujeres en general, o bueno, ya hablo de las mamás, en general, de las mamás, de que, y a la guagua se le cayó el tete al piso, y para limpiarlo se lo echan a la boca y después de se lo echan a la boca, se lo ponen a la guagua. Eso no se hace. La comida de las guaguas no se sopla con la boca. La cuchara no se limpia con la saliva de la mamá. Porque ustedes al hacer eso, lo que están haciendo es elevar el riesgo. Primero que están elevando el riesgo a esa guagua de que están contagiando todas las bacterias que los adultos tenemos en la boca y que eso va a llevar a la caries de los dientes de leche. Pero además va a llevar a que los virus, como los virus herpes que uno tiene como adulto en la boca, se transmiten a la guagua. Y ahí esa guagua puede hacer una infección herpética que puede ser bastante severa, donde se le va a inflamar se le puede inflamar la boca completa. Y además el de pegarte un herpes para toda la vida, porque en el fondo ya el herpes se pegó y ahí se quedó para toda la vida. Eh, pero a veces el herpes se contagia de manera asintomática, a veces nadie se da cuenta de que se contagió el herpes. Y el herpes se metió al nervio sensorial y se quedó durmiendo ahí. Y cuando ocurre alguno de estos fenómenos, el virus herpes se reactiva y se generan las aptas que ustedes conocen. Y como que dije, la transmisión puede ser asintomática o puede ser a través de que son activa. Eh, ya, eso, ¿alguna duda con el virus herpes? Por ejemplo, acá tenemos una forma usual de una infección herpética. O sea, es usual, pero tampoco tan frecuente. ¿Ya? Y es la gingivoectomatitis herpética aguda. ¿Ya? Es el patrón más frecuente de infección primaria. El 90% se generaría por el herpes 1. Se da entre los 6 y los 5 años. Es abrupto y va a caber, el paciente va a tener fiebre, escalofrío, va a tener toda la boca hinchada, o sea, va a tener las encías rojas, el paladar rojo, muy doloroso, compromiso difuso de la mucosa oral y faringea. ¿Ya? Mm, no me imagino cómo debe doler eso. Vamos a tener una boca con muchas vesículas, van a crecer, se van a ulcerar, y pueden generar costras, obviamente, ¿cierto? Y las recreaciones recurrentes son aquello que decíamos. En el fondo, el herpes que estaba durmiendo comienza a aparecer en las zonas donde la rama del gémino está haciendo ese recorrido. Entonces, en esa zona siempre va a aparecer la lesión. Y va a durar unos días y después se va a desaparecer. Ahora, importante saber de que esas úlceras se pueden sobreinfectar y se pueden hacer otras, y esas otras pueden sobreinfectarse con bacterias. También podemos verlo dentro de la boca, en el pez oral, en el paladar blando, en las encías, alrededor de los dientes. Duran 10 días, o a veces menos, y se pasa. En diagnóstico clínico, em, en general uno puede hacer anticuerpos para detectarlo, pero casi nadie hace eso. Es raro que uno haga eso. También es raro, uno podría tomar una biopsia, pero a veces la biopsia que toma porque están pensando en otra cosa, ¿ya? Pero en general no es necesario. Pueden hacer que PCR para detectar el vino. Nadie hace eso porque es tan común que para qué, ¿cierto? A veces hay que hacer biopsia porque uno está pensando en diferenciar, que como yo les decía, en paciente inmunocomprometido con el virus citomegalovirus o con Epstein-Barr. Y vamos a ver, si nosotros quisiéramos biopsia, vamos a ver si unas multinucleadas. Acá, por ejemplo, acá, fíjense que hay una célula que tiene tres núcleos juntos. Es una célula multinucleada.
que son típicas del herpes. Lo que vamos a ver también es que las células de la superficie de la mucosa se van a desprender y vamos a tener esos cambios que se llaman acantólisis. Acantólisis es nada más que el desprendimiento de las células. Las células que deberían estar cohesivas entre ellas comienzan a desprenderse. Ese fenómeno se llama acantonisis. ¿Ya? Y más, eso, acordarse de la célula gigante, eso que en el fondo son nada más que núcleos y se empiezan como a unir y se genera una célula con una gran cantidad de núcleos. Podemos hacer una prueba de Zank y en el fondo vamos a buscar a través de una citología, vamos a buscar esas células de gran tamaño. Acá se ve bien, fíjese, esta célula como gigante que tiene muchos núcleos y fíjese que la cromatina se pone como clara, como que se aclara y incluso hay una condensación de la cromatina hacia la periferia. Eso es lo típico del herpes. Entonces, una multinucleación, una célula gigante multinucleada que tiene un aclaramiento de la cromatina y un desplazamiento o una condensación de la cromatina hacia la periferia. Y obviamente vamos a tener una cantidad variable hacia el fondo de la úlcera, porque los herpes generan úlcera. Vamos a tener inflamación mixta, células inflamatorias agudas y crónicas. Acá fíjense que incluso se hace una vesícula, una gran vesícula donde tenemos el fenómeno con células gigantes y con cantidad de inflamatoria variable. Acá más imágenes, fíjense en los cambios citopáticos. Estas son unas grandes, multinucleadas, con marginación de la cromatina. Acá están los fenómenos de acantolisis, fíjense que como que las células se empiezan a desprender. Eso se llama acantolisis. Y nosotros buscamos dirigidamente para hacer el diagnóstico, buscamos dirigidamente la presencia de estas células. En el caso del virus varicela zoster, yo le dije que la primera infección va a ser lo que nosotros conocemos como la varicela, ¿cierto? La peste cristal, esas cosas. Y se da generalmente en los niños, em, pero que tiene una gravedad variable. Mientras más adulto se es, cuando ocurre la primera infección, más riesgoso es el virus varicela zoster. Acuérdense que el virus varicela zoster puede complicarse con meningitis o meningoencefalitis o puede complicarse con neumonía, ¿ya? Y mientras más adulto se es, más riesgo. Por eso que es mejor que le den o una de pones vacuna, porque ahora sí que vacuna para el virus varicela zoster, o te contagia cuando eres pequeño. Recuerden que el virus varicela parece que ahora ya está en plan nacional de inmunizaciones, porque antes había que comprar la vacuna. Ahora parece que se puede colocar, se lo colocan en el colegio de los niños. Yo les decía, em, ¿cómo se llama? Cuando hay una primera infección por el virus varicela zoster, ocurre este exantema de vesículas característicamente ustedes lo van a ver en pediatría. em, Se genera un exantema y comienza el de cuero cabelludo y baja de cabeza a pie y en ese mismo orden como que empieza a alinearse, se alinea de cabeza a pie y comienza de cabeza a pie y vamos a ver vesículas en toda la piel de ese niño o de esa persona, dependiendo si es adulto o niño, vamos a ver vesículas en diferentes estadios de progresión. Vamos a ver algunas vesículas rojas, digamos, con líquido adentro, algunas purulentas, y otras podemos verlas ya en fase costrosa, en resolución. ¿Ya? Es un exantema bien polimorfo en ese sentido. El paciente puede tener fiebre, puede tener mialgia. eh, en general, como yo les decía, esos síntomas son bien tolerados por los niños. O sea, los niños que tienen varicela andan jugando, no les causa mucho problema. Pero a los adultos los mandan a la cama. Y es bien, bien fuerte el tema de la varicela zoster. Así que si hay alguno de ahí, bueno, alguno de ustedes y no le ha dado la varicela,
quizás sea más recomendable que se vacunen, ¿ya? Porque ya en los adultos el riesgo de complicaciones de la varicela es más alto, sobre todo es bien clásico en los estudiantes de medicina o en el área de la salud, cuando empezamos a ver pacientes, vamos a ver más de un niño con varicela, entonces el riesgo de contagiarse es más alto. Acá está más o menos lo que le acabo de decir, de que comienza de cabeza a pie, ¿cierto? Cara, tronco, se extiende a las extremidades. Las vesículas las vamos a ver en diferentes estadios de maduración, algunas pustulosas, algunas vesiculosas, otras en contra, ¿ya? En todo el cuerpo. Podemos verla en la boca, ¿ya? Eso también es frecuente. Se puede complicar, yo que decía, con encefalitis, con neumonía. Obviamente se puede sobreinfectar. eh, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En los adultos hay mucho más riesgo. Fíjese que hay 15 veces más riesgo de encefalitis, hay riesgo de neumonitis, de inflamación del pulmón aséptica, neumonía, encefalitis, trombocitopenia, o sea, trastorno hematológico, vancitopenia, em, y eso. Entonces, considerar que como concepto general, en los adultos la primera infección por varicela no es un juego, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, pasa algo parecido con el virus herpes simple. El virus varicela zoster se va a meter a un ganglio, bueno, a través de un nervio. Va a dormir ahí toda la vida probablemente en ese ganglio. Em, a veces puede doler, o sea, cuando el virus empieza a infectar por el nervio, a veces puede causar cierto dolor, cierta picazón, o a veces no hacer nada. Yo creo que la mayoría de las veces, más allá de las vesículas, no hay dolor neuropático, pero a veces puede haberlo. Obviamente, en el caso de la boca, lo mismo que pasa con el virus herpes simple, vamos a tener infección del nervio trigémino, con ampolla, con todas esas cosas. Si llega al hueso, podríamos tener incluso necrosis ósea. Bueno, eso es poco frecuente, pero podría ser. El virus va a estar ahí durmiendo en ese ganglio, ya sea de la boca o si obviamente en el cuerpo. El virus herpes va a estar durmiendo en los ganglios de la médula espinal. Y cuando se reactiva, el virus herpes zóster va a dar síntomas en la zona de inervación de ese nervio sensitivo. Y por eso que no sé si ustedes han visto herpes zóster. ¿Alguien ha visto herpes zóster en paciente? El herpes zóster siempre va siguiendo un dermatoma. Porque recuerden que los nervios sensitivos siempre tienen como un territorio que ellos inervan. Entonces, si se reactiva el herpes zóster de uno de los dermatomas, entonces vamos a tener aparición de vesícula, eritema, en ese recorrido de ese nervio, ¿ya? Eso es súper típico y lo vamos a ver de esa manera. Generalmente se da, los herpes zóster pueden darse a cualquier edad, pero generalmente la incidencia aumenta mucho en las personas adultas mayores, probablemente porque son personas ¿en cuánto se llama? Son personas que y ya con la edad les baja un poquito la inmunidad, entonces es normal que después de esa edad empiece a aparecer más el episodio. Y lo terrible que muchas veces, después de que se reactiva el herpes zóster, los pacientes podrían quedar con un dolor neuropático crónico, una neuralgia postherpética, ¿ya? Y que podría resolver con el tiempo, pero a veces puede ser bastante permanente, ¿ya? Em, no sé si han escuchado, por ejemplo, de las neuralgias del trigémino. Bueno, esas neuralgias podrían ser desencadenadas después de una infección por herpes zóster. Hay factores de riesgo, por ejemplo, en las mujeres se ve más, en las afecciones oftálmicas. Existen los herpes oftálmicos. Y obviamente son graves porque el, el- puede afectar la visión de manera permanente. Obviamente hay que tener en consideración que los pacientes con inmunosupresión van a tener más riesgo de hacer eh, reactivaciones de herpes zóster y obviamente cursar con neuralgia, porque van a tener un cuadro más severo de herpes.
pacientes que tienen cáncer, que abusan del alcohol. Nuevamente, el diagnóstico de esto es clínico. En general no se requiere hacer mayores estudios. Y si lo vemos, si llegamos a tomar una biopsia, bueno, vamos a ver lo que acabamos de ver recién. O sea, y yo que dije, la marginación de la cromatina, todas esas cosas. ¿Ya? En general, cuando hacemos PCR, es los pacientes cuando tienen complicaciones. Cuando hacen meningoencefalitis, ahí probablemente la PCR va a tener un rol porque hay que detectar la causa de la meningoencefalitis. ¿Alguna duda del virus herpes? Bueno, vamos a seguir un citomegalomino. Yo que te decía que el citomegalovirus en general es un virus que eh, la mayoría de la gente no se contagia de esto, porque es un virus casi que ubicuo en la población. Y lo podemos encontrar en lo que sea, en la saliva, en la sangre, en la orina. Y este virus se mete a las células del cuerpo y genera una latencia. Está vivo y está durmiendo en ese tejido. Se puede transmitir, por ejemplo, con, yo que decía, con la transfusión de sangre, a través de la placenta, en la lactancia, a través de la vía sexual, eh, a- a- simplemente con darse un beso, muchas veces uno puede, el síndrome de Galuvino es una de los diferenciales de la enfermedad del beso, no sé si se ha visto eso. ¿Ya? Em, Es raro que en un paciente inmunocompetente, cuando se pega el virus el citomegaloviro, un síntoma de primera infección. En general, uno se lo infecta y no se da cuenta. ¿Ya? Lo que sí, en los inmunocomprometidos, probablemente sí vamos a tener una infección clínicamente evidente y de hecho, puede ser muy compleja. El paciente puede complicarse con cuadros de hepatitis, de leucopenia, ¿ya? O pacientes VIH, por ejemplo, pacientes con SIDA, o sea, pacientes VIH en etapa SIDA, podríamos tener retinitis, puede ser una causa de ceguera, ¿ya? Y podemos tener, en el caso de los VIH, podemos tener úlceras orales crónicas mucositis, y por eso que hay que tenerlo como diferencial con la cándida. Fíjense que se hacen estas membranas mucosas muy parecidas a la cándida, pero obviamente es un paciente con VIH, entonces uno cuando el paciente tiene VIH y tiene esta cosa, uno inmediatamente como que asume que el paciente está en etapa SIDA. Obviamente si esta infección es en el periodo neonatal, el virus herpes, o sea, el virus citomegalovirus puede generar alteraciones de crecimiento, como por ejemplo las alteraciones de crecimiento dentario. No sé, le van a tener alteraciones de dentación, de la dentadura. En inmunocompetente, el virus herpes puede generar fenómenos de cianodengue y cosas así. En general, yo diría que el virus citomegalovirus es un virus que en general en los inmunocompetentes no genera mayores problemas, salvo que haya, por algún motivo, se bajen las defensas. Ahí sí, ¿ya? Se puede detectar a través de sangre, haciendo serología, haciendo PCR. em, en el caso de la biopsia podemos hacer, si tomamos una biopsia, podemos buscar estos cambios, que son estos verdaderos ojos de búho. Yo que decía que la palabra citomegalovirus es porque el virus hace crecer de manera anormal la célula. Citomegalo hace crecer. Entonces vamos a ver una célula como de tamaño grande, con esta inclusión nuclear bien importante, y asemeja a un ojo de búho. Podemos también eh, buscar el virus a través de una técnica de inmunoquímica o de hibridación in situ y podemos buscarlo en el tejido. Acá, por ejemplo, esta es una técnica de inmunoquímica para citomegalovirus y fíjense cómo es fácil de detectarlo de esa manera. En el caso de la biopsia, como yo les decía, vamos a buscar siempre los ojos de búho
y por algún motivo al virus le encantan las células epiteliales y sobre todo le encantan los endotelios vasculares. Entonces, vamos a buscar la inclusión viral en esa zona. Acá, por ejemplo, fíjense aquí, tenemos estas células que tienen, están como, son como agrandadas, están como grandes y tienen estas inclusiones de ojo de búho. Ya, a veces no está obvio el ojo de búho, pero uno sospecha que hay infección porque ve las células agrandadas de tamaño. ¿Ya? ¿Alguna duda de ahí? No, profe. Ya, yo creo que tienen que recordar es un cuadro que también no sé si ya lo han visto, que es la mononucleosis infecciosa. Y es la enfermedad del beso, en el fondo. En el fondo, se supone que se contagia por el beso, o a la vez de contacto con saliva. Y es una de las maneras de primo infectarse con virus herpes, o sea, perdón, con virus de citomegalovirus, con Epstein-Barr o con VIH. Entonces, cuando un paciente tiene una mononucleosis infecciosa, hay que hacer exámenes para detectar esos tres virus. ¿Mm? Cada vez menos frecuente que veamos eso, pero en general tengan en consideración que la infección por virus, por virus Epstein-Barr y citomegalovirus en general es una infección silenciosa. Todos nos contagiamos, eh, probablemente todos nosotros tengamos contagios de virus citomegalovirus, solamente que no nos genera problema porque somos inmunocompetentes. ¿Mm? La sífilis obviamente ustedes saben que es una enfermedad de transmisión sexual y es producida por la bacteria Treponema pallidum. Los seres humanos somos los únicos animales que podemos albergar a Treponema. La transmisión es sexual, o sea, a través de relaciones sexuales, y también podría transmitirse de manera connatal, o sea, a través de la placenta. ¿Mm? Las lesiones sifilíticas orales son poco comunes, pero evidentemente que podríamos ver a través del sexo oral, ¿cierto? Que se puede contagiar eso. Y evidentemente, como es una infección, vamos a tener una reacción inmunitaria que va a llevar a que el paciente tenga linfadenopatías. ¿Ya? No sé si ustedes ya han visto esto en algún otro ramo. En general tenemos tres formas clínicas de la sífilis. Y es la forma primaria, o la sífilis primaria, y en la primera manifestación de la sífilis, eh, y va a acontecer con una cosa que se llama el chancro sifilítico. Y el chancro sifilítico es una úlcera, ¿ya? Y va a ocurrir en el sitio de la inoculación. Obviamente, si la inoculación ocurrió en la boca, vamos a tener el chancro sifilítico en la boca. Pero el chancro sifilítico puede ocurrir en los genitales también, evidentemente. Ahora, por razones obvias, es más frecuente que un hombre se dé cuenta de que tiene un chancro sifilítico en los genitales que una mujer. Porque la mujer puede ser de que tenga el chancro sifilítico en el interior de la vagina y el chancro sifilítico, por definición, no duele. Entonces, el hombre lo va a ver y le va a llamar la atención y va a ir al médico porque tiene el chancro sifilítico. Pero en las mujeres, como no duele, y si no se genera en un labio superficial, probablemente la mujer no se va a dar cuenta de que tiene chancro y nunca va a consultar al médico. Y por ese motivo, el chancro sifilítico, la sífilis puede contagiarse y una mujer podría contagiar a sus parejas sexuales sin darse cuenta de que tiene sífilis. ¿Ya? La mayoría son solitarios, son lesiones oculares que generan una úlcera central. Obviamente ocurren en la zona genital, obviamente también pueden ocurrir en la zona oral, en la zona anal, donde se les ocurra, podría implantarse el treponema. Eso, y eso es importante. Es una ulceración indolora, a diferencia de la úlcera por herpes.
Porque todos hemos tenido el pez en la boca, las aftas y las aftas duelen. El chancro de la sífilis, la úlcera por sífilis no duele. Entonces, tengan eso en consideración. Es una manera de diferenciar. La sífilis secundaria, porque el chancro sifilítico dura un tiempo. El chancro sifilítico dura un tiempo y después se sana solo. Si ustedes no hacen nada con él, el chancro se va a sanar solo, con los días, o la semana. Pero el problema es que la sífilis sigue latente. O sea, a pesar de que se sanó el chancro, la sífilis sigue creciendo en el cuerpo. Y el problema es que la sífilis no es el treponema, es una bacteria que no es como la Escherichia coli, como la Klebsiella, qué sé yo. El treponema es una bacteria que su división celular es muy lenta. Entonces, la diseminación y el crecimiento y la infección es lenta. Se puede demorar semanas, meses, en que ese paciente tenga una diseminación sistémica de la sífilis. Entonces, se puede mantener, la sífilis puede estar varias semanas silente después de que lo sanó. Y ahí recién vamos a tener una sífilis secundaria. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a tener que ese paciente va a tener linfadenopatía, dolores de garganta, dolores de cabeza. Fíjense que son síntomas súper específicos y que podría después tener una erupción cutánea. Y hay que sospecharla de manera dirigida. ¿Ya? Maculopapular indolora. eh, y que nuevamente van a resolver. O sea, si el paciente no hace nada, en 3 meses ese exantema va a desaparecer. Pero la sífilis va a seguir ahí. A no ser que el paciente, obviamente, se quede un tratamiento para la sífilis. ¿Ya? Entonces podríamos tener lesiones en la boca, como por ejemplo acá tenemos una lesión, nuevamente una lesión asintomática, o sea, sin dolor, a eso me refiero. Va a llamar la atención, pero em, va a ser indolora. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos las lesiones en la lengua. A veces son un tremendo desafío diagnóstico, porque en la biopsia es difícil poder diagnosticar una sífilis si no se sospecha. ¿Ya? Y ustedes saben de que después de años, de que este paciente tenga una sífilis, la sífilis puede diseminarse a lugares mucho más complejos, a lugares mucho más recónditos del cuerpo. Puede afectar el corazón, puede afectar el sistema nervioso central, puede afectar y hacer las cosas que se llaman las gomas, que son lesiones nodulares, como son lesiones nodulares induradas, que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? Eh, la sífilis es una enfermedad que en su fase terciaria puede simular cualquier cosa. Incluso un paciente con sífilis terciaria puede tener síntomas psiquiátricos. Un paciente que puede parecer que tenía una psicosis y al final la psicosis era una infección por sífilis terciaria. ¿Ah? Ya es muy raro que nosotros en nuestro medio veamos sífilis terciaria. En general, la gente ya es consciente de las enfermedades de la transmisión sexual, entonces eh, uno se hace exámenes cada cierto tiempo de estas cosas. Uno puede pedir exámenes, pruebas no termonémicas, eso es altamente sensible, como es el BDRL y el RPR, y de esa manera detectar fácilmente la infección por sífilis. Tener en consideración que son pruebas que como son sensibles pero específicas, pueden dar falso positivo y en ese caso hay que hacer pruebas confirmatorias que son en Chile la hacen en general en Instituto de Salud Pública. Un paciente que tiene una sífilis, hay que mandar a confirmar y la hacen ISP o algunos laboratorios de las grandes clínicas. ¿Ya? Y ellos pueden hacer estas confirmaciones con pruebas específicas. Nosotros podemos hacer en la biopsia algunas tinciones para espiroqueta, pero que también son de difícil interpretación. Muchas veces terminamos haciendo PCR, porque es mucho más fácil detectarla que con una tinción. La tinción yo les decía, son las tinciones de Warting-Starry que permiten ver que son tinciones en base a plata, y por eso que las espiroquetas se ven negras.
pero como que digo, son tensiones de difícil interpretación, hay que tener mucha experiencia para poder identificar una minoqueta con esas tensiones. Entonces, en general, nosotros no las hacemos mucho y nos vamos directamente o a la PCR o a la inmunoquímica. En la histopatología lo que vamos a ver son úlceras y esas úlceras lo que va a llamar mucho la atención y son infiltrados con mucho plasmocitos. Esa es una manera como poder sospechar. Y en general van a ser plasmocitos que van a estar en la profundidad de la biopsia. Entonces, esas son formas como específicas de sospechar. Y ahí lo que uno hace es decirle al médico que le haga al paciente un BDRL a ver si es verdad. O si no, que podemos pedir directamente una PCR al tejido o hacerle tensiones inmunoquímicas para detectar la sífilis. La sífilis hace estas masas que recién en la lengua, estas que parecen condinomas, como si fueran infecciones por virus papiloma humano, pero que en el contexto de la sífilis se llaman condinomas lata. Y los condinomas lata son difíciles de diagnosticar porque uno ve esto y puede ser cualquier dermatosis, puede ser cualquier otra enfermedad inflamatoria. Y si no hay un índice de sospecha alto, se pasa. Y por ejemplo, acá probablemente el paciente tenía un antecedente de sífilis, entonces el médico, el patólogo le pidió una inmunoquímica para sífilis y salió positiva. Eso, ¿alguna duda con la sífilis? Yo no sé si lo han visto ya en semiología o en medicina interna. No, doctor, todavía no lo vemos, pero sí sabemos de ellas. Ya, entonces, Sí lo ha mencionado, sí. Ya, entonces yo creo que la sífilis es importante que ustedes aprendan cómo es la sífilis primaria, cómo es la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. Eso es muy importante. Es algo que tienen que saber sí o sí. ¿Ya? Entonces, eso lo estudian de acá de los PowerPoint o estudian ustedes por su cuenta de los libros de medicina interna o de los libros de ginecología para que aprendan de eso, que es una cosa que deben saber. ¿Ya? La tuberculosis, ustedes ya hemos conversado harto de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy difundida en el mundo. Nosotros no estamos exentos de tuberculosis, salvo que se supone que nosotros tenemos más control de la tuberculosis en los países vecinos, porque tenemos un sistema de salud mucho más robusto. Pero que en los últimos años hemos tenido un descontrol de la TBC relacionado con los fenómenos migratorios. ¿Ya? Entonces, nosotros hasta el año, cuando yo estudiaba medicina, por ahí en 2016, por ahí, 2017, se celebraba y sí que tenía controlada la tuberculosis. No erradicada, controlada. El ministerio tenía una cifra de caso que era como la meta para poder decir que la tuberculosis estaba controlada. Pero después del 2019 como que se empezó a descontrolar por el tema migratorio. Y el problema de control de la tuberculosis es que nosotros en Chile tenemos una tuberculosis que es sensible a antibióticos. La tuberculosis es chilena, digamos, y estaba con nosotros hasta antes del 2018, era una tuberculosis y era fácil de tratar. O sea, con los antibióticos usuales es fácil de tratar. El problema es que en los países vecinos tienen tuberculosis que tienen resistencia. Entonces, los fenómenos migratorios han incidido en que ahora tengamos cada vez más frecuentemente casos de tuberculosis resistentes a los antibióticos. Y ese es un problema que vamos a tener por harto tiempo. ¿Ya? Como sabemos, la transmisión de la tuberculosis es por contacto de gotitas, ¿cierto? Contacto directo por el hecho de dormir con una persona con tuberculosis, vivir bajo el mismo techo de un paciente con tuberculosis. En el caso de nosotros, los médicos, como tenemos contacto con los pacientes, es más fácil contagiarse tuberculosis las personas que trabajan con personas institucionalizadas, las personas que están en la cárcel, los niños que están en hogares de ancianos, o sea, que están en orfanatos, los pacientes en hogares de ancianos, tienen más riesgo de contagiarse de tuberculosis. Eh, la tuberculosis primaria casi siempre es pulmonar, ya en el fondo como se contagia por vía aérea, eh,
lo más probable es que uno tenga una infección primaria pulmonar con lo que ustedes conocen, y ya hemos visto en las clases anteriores los complejos de Gong, ¿cierto? Y ustedes deben manejar mejor ello. La tuberculosis secundaria en general se produce en el paciente que tenía una tuberculosis latente, pero que por alguna baja de defensa se reactivó la tuberculosis. En nuestro medio, la tuberculosis secundaria probablemente sea, la más frecuente sea pleural, ¿cierto? Antiguamente teníamos tuberculosis diseminada, pero ya eso en Chile por lo menos es muy poco frecuente y lo vamos a ver solamente en pacientes con VIH o pacientes extranjeros probablemente que vengan sin tratamiento de ningún tipo. VIH sobre todo. Hoy día en Chile, cuando hablamos de tuberculosis, casi que es tuberculosis sinónimo de VIH. No es 100%, pero cuando un paciente tiene tuberculosis, ustedes sospechan de tuberculosis, tienen que al mismo tiempo sospechar de VIH. Porque en nuestro medio, con el sistema de salud que tenemos, es poco frecuente que tengamos pacientes sin inmunocompromiso que tengan tuberculosis. ¿Ya? La tuberculosis miliar también es muy poco frecuente, es un tipo de tuberculosis ya diseminada y la vamos a ver solamente en pacientes inmunocomprometidos. Y en ese caso vamos a tener una tuberculosis que puede afectar cualquier órgano. En el caso de la boca, eh, podemos tener úlceras, inflamaciones localizadas y obviamente si no es un paciente inmunocomprometido podemos pasarla por alto y pensar que son herpéticas o de otro tipo. Solamente que como no van a seguir una evolución habitual, ustedes van a sospechar y van a tomar una biopsia porque van a decir, oye, la úlcera que pensé que era herpética no ha sanado en 3 semanas, y van a ir y van a tomar la biopsia y ahí vamos a diagnosticar. ¿Ya? Eh, Evidentemente, una lesión ulcerosa crónica muchas veces va a coexistir con una adenomatía de cuello. Y ustedes saben que las adenomatías, cuando duran mucho, también son sospechosas, entonces al final van a terminar biopsiando el ganglio y van a terminar biopsiando la mucosa. ¿Cómo se puede diagnosticar la tuberculosis? Ustedes saben que si la tuberculosis pulmonar, la forma más barata y más costo efectiva de hacerlo es con una vaciloscopía, ¿cierto? De las flemas, del esputo, con un cultivo, pues, ambas cosas juntas, porque puede ser que la vaciloscopía salga negativa y el cultivo salga positivo, solamente que el cultivo se va a demorar meses, porque ustedes saben que al igual que la sífilis, la TBC crece muy lento. Pero también podemos hacer algunas pruebas de hipersensibilidad como el PPD. Podemos hacer ensayo de interferón gamma que se llama cuantiferón. eh, y podemos hacer PCR, obviamente, ¿cierto? Podemos detectar la micobacteria. En la histología, vamos a ver lo que nosotros también hemos conversado desde principios de semestre. Vamos a ver granulomas, ¿cierto? Granuloma y de manera clásica van a ser caseificantes. Sin embargo, no sé, yo les decía que cuando nosotros vemos granuloma, eh, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando vemos granuloma es descartar dos cosas: descartar hongos y descartar micobacterias. Ya sea que la micobacteria puede ser tuberculosa o puede ser no tuberculosa, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer, cuando vamos a ver un granuloma, vamos a ir a medir tensiones especiales de 100 Nielsen o de fraco en la tensión de 100 Nielsen modificada para buscar bacterias ácido resistentes. Ahora, el problema es que la tensión para de 100 Nielsen y de fit de fraco para buscar vacilos de tuberculosis son lesiones que tienen bajo rendimiento. Entonces, el hecho de que salgan negativa no implica que el paciente no tenga tuberculosis. Si la sospecha es muy alta, hay que ir a la PCR o a las pruebas específicas igual. ¿Ya? Entonces, eso tenerlo muy presente. Y aunque el informe de biopsia diga que no hay tuberculosis y ustedes sospechan tuberculosis, tienen que ir a buscarla de manera dirigida, ya sea con un cultivo, ya sea con una PCR o con la técnica que tengan a la mano. Ya, vamos a terminar hoy día con el papiloma humano. No, mejor terminemos hasta acá porque el papiloma igual es lento. ¿Ya?
¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta acá? Profe, yo tenía una consulta, pero es como aparte, es como de la clase que ya pasó de estómago. ¿Ya? O sea, no hemos visto el estómago todavía. Esa es la clase que viene. Pero hemos visto esófago, vesícula y hígado. Ah, ya. No, es que es como un tema así aparte. Ya. A ver, dime, a ver si la puedo resolver, si no la vemos en la próxima clase. Ya. Que, por ejemplo, profe, para un paciente de la tercera edad que presenta un tumor neuroendocrino en estado uno, ¿Mm? como el pronóstico que éste pudiera tener siendo de tercera edad, siendo que un poco de lo que estuve leyendo por ahí, este puede afectar en lo que es la absorción de la vitamina B12 porque afecta el factor intrínseco, entonces no les permite que lo puedan absorber, entonces como que secundariamente pueden tener ese problema, pero no sé si de por sí el pronóstico en ese estadio y para esa patología, para ese tumor, ¿cómo suele como ser, profe, por lo menos acá en Chile, no sé? No, mira, los tumores neuroendocrinos se clasifican de bajo grado o de alto grado, ¿ya? Lo más frecuente es que sean tumores neuroendocrinos de bajo grado y los tumores neuroendocrinos de bajo grado en general son de comportamiento bastante benigno, ¿ya? En general no hacen mucho problema, los pacientes no se mueren de eso, ¿ya? Ahora, los tumores neuroendocrinos de bajo grado suelen surgir en ciertas, bueno, pueden surgir con el Helicobacter pylori, claramente, pero eh, existe unos subtipos de gastritis. La gastritis más frecuente es la que produce el Helicobacter pylori, pero hay algunas gastritis que son autoinmunes. Esas gastritis autoinmunes provocan, son anticuerpos, autoanticuerpos dirigidos contra las células gástricas. Sobre todo hay algunas variantes que son contra las células que secretan gastrina. Y hay otras que son dirigidas contra células oxíticas, las células que secretan ácidos gástricos. Entonces es en ese subgrupo de gastritis donde podemos ver carcinomas neuroendocrinos, o sea, tumores neuroendocrinos con mayor frecuencia. ¿Ah? Y por eso esos pacientes tienen problemas de absorción de la vitamina B12, o en el fondo, eh, como van a tener autoinmunidad contra las células que secretan el factor intrínseco esos mediadores que van a permitir la absorción de fierro y B12 y todas esas cosas. Por eso esos Ujú. pacientes tienen anemias asociadas a esas enfermedades o otras complicaciones. Ah, ya. ¿Sí? Pero, Como que el cáncer es ujú, consecuencia de eso. Igual que el cáncer no es que el cáncer le provoque problemas con la vitamina B12, sino que es en general es así, es la gastritis que está subyacente al cáncer y provoca los problemas de absorción. ya. Ok, profe, entonces, por ejemplo, en este caso de la gastritis, que sería más como autoinmune, entonces, podría Sí, generar ese problema con lo que es la vitamina B12. exacto. Sí, sí. Ya. Y, tipo, profe, como menciona usted, entonces no es de como de mayor preocupación y que tienen buen pronóstico, aunque sea como para una persona de tercera edad, entonces. Si es de bajo grado, en general no tienen no son de buen pronóstico. Se siguen nomás en el tiempo y eso. Ahí Ya, no es como, esa pregunta quizás se la tiene que hacer a un gastroenterólogo o a un oncólogo cómo se siguen esos tumores. Lo que yo te puedo ok, decir es que en general son de bajo riesgo. Ahora, no sé cómo lo seguirán. No sé si les harán ujú, escáner o les harán endoscopia cada cierto tiempo, no sé. Pero, claro. pero en general son de bajo riesgo, entonces no tienen problema. ¿Mm? Perfecto, profe. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, doctor.
Ya, pues, entonces nos dejamos de acá. El viernes tengan la prueba y nos vemos el martes para seguir con la materia. O sea, Ya, pues, nos vemos. Cuídese, Chao, profe, que doctor. esté bien. Cuídese, hasta Chao, luego. profe, Chao, gracias. Chao. Chao, doctor, gracias. chao, chao.